la relación que ustedes van a tener que hacer en esta última unidad es, nosotros vamos a invitar múltiples profesionales, expertos en interdisciplinariedad, en género, en disidencias sexuales, en temas relacionados con pandemia, derechos humanos, ruralidad, cultura y cambio climático, que no son terapeutas ocupacionales, porque la misión de ustedes es que ustedes puedan hacerle el aterrizaje a terapia ocupacional. Entonces, la intención también es que nosotros comencemos a trabajar interdisciplinariamente con temas que están obviamente dentro de lo social y lo comunitario. Entonces, estas 4 unidades y obviamente tienen unos procesos de evaluación. Yo después les voy a hacer llegar un poco más en detalle lo que es este cuadro de evaluaciones, pero tiene que ver un poco con una prueba teórica de una nota individual que es con respecto a la primera unidad, un informe escrito que tiene que ver con esa percepción que ustedes comienzan a tener con su curso de práctica. Entonces ustedes cada uno va a entregar una forma individual, después van a entregar un informe escrito grupal, digamos con los grupos que están asignados al otro lado, y ese informe escrito también, digamos, va a estar acompañado con una coevaluación de pares, que igual es importante el trabajo que ustedes realizan con sus compañeros. También van a tener ahí una relación de coequipo, porque para trabajar, digamos, lo veíamos, trabajar lo comunitario, también es importante que ustedes al interior trabajen en una pequeña comunidad que son entre ustedes. Y hay un seminario que, lo que les digo, ya más adelante les vamos a dar cómo se va a llevar a cabo este seminario. Es un seminario también grupal de acuerdo a la experiencia vivida. Entonces ahí suman básicamente, está la bibliografía. Es una bibliografía bastante interesante, es una bibliografía que particularmente a mí me gusta mucho, porque no es solamente hablar de los términos terapia ocupacional, sino es tener una visión más holística de la terapia ocupacional, y hay algún dossier muy específicamente que tiene que ver con la praxis de la terapia ocupacional y la comunidad. Así que igual toda esta literatura está, digamos, reportada, que y está obviamente, digamos, fácil para que ustedes la puedan seguir. Profe, Sí, dime. disculpe, no le escuché sobre el examen. ¿Qué dijo con respecto a eso? ¿El del seminario grupal o del examen? ¿Examen? Por este momento, los cursos, es que nosotros estamos esperando, por eso yo lo coloqué ahí entre paréntesis, porque estamos esperando la resolución de la Vicerrectoría Académica sede de Puerto Montt, porque al parecer, como ahorita entramos en modalidad mixta, deberían cambiar nuevamente las condiciones, digamos, de examen. Se supone que en lo que duró la pandemia y toda la parte virtual, las notas no tenían examen, o sea, este curso no tiene examen, por eso inclusive lo colocamos ahí, porque no han fijado, la vicerrectoría todavía no ha enviado el decreto de flexibilización. Tan pronto nosotros recibamos el documento de flexibilización, les vamos a dar cuenta si mantenemos esto de que no hay examen y de que no se requiere asistencia, ¿sí? Porque estamos esperando ese tipo de indicaciones. Sí, profe, porque nosotros no estamos en modalidad mixta, son los de cuarto año nomás. Claro, pero yo por eso lo coloqué ahí, porque está como en veremos, porque tenemos que estar sujetos específicamente a lo que nos diga. Ya una vez llegue el decreto, obviamente independientemente de eso, lo ajustamos o no, o sea, pero por lo general yo creo que no va a haber examen, porque ninguno de los otros cursos ha tenido examen, ¿sí? No creo que este sea la excepción, pero Ah, claro. no quiero amarrarme todavía con información que de pronto no la cambien, y que obviamente nosotros quedamos comprometidos, ¿sí? Ah, gracias, profe. Pero igual esto, este cronograma, este programa va a estar sujeto a cambios un poco a la revisión. Estas cosas que están en amarillo y eso son cosas que tenemos pendientes, ¿sí? Así que tan pronto yo tenga razón de eso, igual también se las hago comunicar. Pero lo más probable, yo no quiero asegurar, pero lo más probable, yo no soy muy amigo de los exámenes y espero no haya un examen tampoco como para que, pues, para que o sea, yo siento que los exámenes no ayudan mucho, porque uno evalúa es un proceso, pero pues obviamente esperar a ver qué nos dicen también las directivas, ¿sí? Quedamos sujetos a eso. Y Gracias, profe. sí, dale.
Yo lo que les iba a mostrar un poco es el calendario, el clase a clase, que es como lo que hemos más trabajado, que tiene que ver con estas sesiones que yo les digo. Entonces, este calendario que yo les voy a, por ahora yo lo que les voy a mandar es un link, yo voy a guardar las clases, voy a mandarles las lecturas, está el cronograma y el programa del curso se los voy a mandar a través de una carpeta Drive, donde ahí les va a ver como el repositorio de lecturas. Es más, también si ustedes quieren incluir lecturas y eso que no están ahí, también están bienvenidos a hacerlo. Y ahí es donde van a reposar también todas las grabaciones de las clases, porque a veces el CBEDU se carga mucho, no cargan y siempre hay problemas. Entonces ahí les voy a facilitar yo toda la información y ahí van a encontrar la relación. Básicamente lo que yo les decía, esta unidad 1 está la semana y el eje temático, está la fecha en la que corresponde, está el tema, el texto de la evaluación, quién va a ser el encargado y la bibliografía. Les voy a pedir mucho y en eso sí yo voy a ser como muy reiterativo y muy latero, y es por favor lean los capítulos que están diseñados. La webgrafía y la lectura son súper fáciles, son lecturas muy sencillas que yo obviamente, digamos, he puesto y he leído también, y son de muy fácil o son como de fácil comprensión. Así que por favor también léanlos, vamos a tener clases bastante importantes. Ahí está, digamos, la webgrafía, o está, digamos, en el link que yo les voy a enviar, ahí van a encontrar inclusive material que puede estar completo o puede que no esté completo. Me refiero a que esté completo, es por ejemplo, hay un libro sobre la intervención social, entonces ahí prácticamente, digamos, el capítulo 2 y 3 ahí yo les voy a pasar el libro, va a estar en ese repositorio para que ustedes lo puedan leer. Hay algunas que se repiten, hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, acá el capítulo 2 acá se retoma el capítulo 3, entonces muchas veces esos mismos capítulos nos van sirviendo. Eh, Hay algunas inclusive indexadas que están ahí puestas, que está automáticamente. Sí, este cronograma se los voy a hacer llegar primero, digamos, al cronograma, digamos, al link que yo les envío. Hoy les envío el link de la conexión del jueves y les envío automáticamente el link donde pueden encontrar el cronograma y el programa, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener. Yo me tomé el trabajo de enlazar o de buscar los textos y ponérselos ahí. Muchas veces, a veces los links fallan porque o deshabilitan los sitios, porque se expiden. Entonces, por favor, si no encuentran algún texto que está ahí linkeado, por favor me lo hacen saber. Vamos a tener algunos videos, digamos, para ver, son videos corticos, como de filosofía para principiantes, que tienen que ver con Hegel, con Gramsci, que son formas también de comprender. Y eso era lo que yo les iba a pedir. Por favor, en sus agendas, el martes 31 de agosto, por favor, reserven un tiempito para las 14:10. ¿Sí? Les voy a pedir encarecidamente, porque esta clase es una clase compartida con los estudiantes de Valdivia. Y los únicos horarios que nos casaban, que nos hacían coincidir a todos, era justamente ese martes a las 14:10. Es como una excepción que yo les voy a pedir a ustedes. Para ese martes no tendríamos clase en la mañana, sino a las 14:10. Y para esta clase del martes 7 de septiembre, que tiene que ver con principios de epidemiología social, que también es una clase compartida con Valdivia, ¿sí? Entonces, en la cual les voy a pedir que por favor reserven. Estas clases que están sin bibliografía, tenemos el compromiso, digamos, de hacerles llegar a ustedes los textos justo para esta clase, porque hay un libro que está en la biblioteca, pero que no ha sido digitalizado. Entonces yo estoy tratando de. Las dos clases son a las 14:10, tanto del martes 31 de agosto como la del 7 de septiembre. Son las dos únicas que van a tener en ese horario de las 14. Entonces, para que porfa muevan sus agendas, para que por favor separen ese tiempo. Obviamente en la mañana no van a tener clase este martes, sino a las 14:10, pues para que porfa reserven su agenda, ¿sí? Para que puedan por favor ustedes cuadrar su agenda.
Van a tener literatura en portugués sobre enfoque comunitario. La segunda unidad la va a dictar el profe Juan Guerrero. Y algunas clases las voy a dictar yo, y todo lo que tiene que ver con enfoque comunitario que para ustedes no sea muy claro, ustedes saben que igual pueden contar conmigo, pueden escribirme a decir, profe, cualquier cosa. Ahí hay una lectura sugerida que tiene que ver con terapia ocupacional ya en la práctica comunitaria. Y aquí, a partir de esta fecha, prácticamente, la unidad 3 se va a conjugar de unas clases como magistrales los días martes y talleres y salidas compartidas con el M39, es decir, con el lugar de práctica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el martes 14 de septiembre, tienen dispositivos de acción social la clase, tienen la entrega de indicaciones del informe final, pero el jueves algunos van a tener asesoría en el primer bloque, los grupos de 1 a 4, y van a ver más específicamente dispositivos sociales, y en el segundo bloque van a tener otros grupos, los grupos del 6 al 10, ¿sí? Entonces ahí obviamente el profesor les va a indicar quiénes, y las personas que o por una u otra razón tengan, por ejemplo, tiempo disponible o muy seguramente este tiempo cedido, quienes no necesiten acompañamiento en este taller, utilizarán eso como práctico con la comunidad, ¿sí? Entonces, igual eso lo vamos a estar monitoreando una vez ustedes comiencen también con las salidas a terreno o al trabajo con los grupos. Entonces, esto, por ejemplo, va a estar muy de acuerdo. Esta clase de modelos centrados en el trabajo comunitario la voy a dictar Profe, yo. disculpe, Dime. ¿las salidas a terreno de la que habla son de la práctica? Sí, son de la práctica. O sea, ustedes van a tener inclusive también parte de la clase de nosotros de enfoque comunitario, van a tener tiempos para trabajar con las comunidades, ¿sí? O sea, ya sea para consolidar los informes, ya sean para que ustedes hagan registros de observación o para adelantar cosas que quizás no hayan tenido. Sí, por eso les digo que ¿Las estos, prácticas van a ser presencial? no, esos, la mayoría creo que están por ahora virtualmente, Ah, es que como es ¿sí? salida a terreno, por eso. Sí, lo que pasa es que nosotros les llamamos salidas a terreno es porque como van a estar compartidas con el M39, se supone que son Ah, salidas, ¿sí? eso, gracias. Pero son como el trabajo comunitario con la práctica comunitaria. Esta clase la van a tener conmigo el martes 21 de septiembre, que tiene que ver con enfoque comunitario, y ahí los estudiantes de Valdivia también van a estar conectados con nosotros. ¿Los grupos ya estaban o hay que conformarlos? Los grupos van a ser los mismos grupos con los cuales ustedes se organicen en su M39, ¿sí? O sea, no vamos a trabajar dos grupos diferentes para que no haya dificultades. Se supone que todas las personas que están matriculadas en la práctica son las mismas también que toman enfoque comunitario y social. Entonces, la profe Paula es la que va a organizar los grupos, y esos mismos grupos son los que van a trabajar en el ramo de enfoque comunitario, ¿sí? Bueno, ahí hay que ver, digamos, la especificidad de esos casos, que puedan trabajar con otros grupos, digamos, o que puedan unirse a esos grupos. Entonces, en esta semana que estamos obviamente arrancando, vamos a ver quiénes no. Y también, bueno, les voy a pedir que las personas que no escribieron la práctica también me lo hagan saber a mí, que me escriban un correo electrónico, profe, yo no estoy, para tenerlos en cuenta y sumarlos a un grupo. Gracias, Bárbara, por la aclaración. Se supone que la mayoría deben tomar práctica y deben tomar el enfoque comunitario. Sin embargo, para esas personas también, para que me avisen a tiempo. Después viene el taller y las salidas compartidas con el M39. Igual, seguimos trabajando temas comunitarios y hay algunos talleres o salidas ya para revisar ese tipo de estrategias con cada uno de los grupos, y se sigue manejando así. Y lo que yo les decía es la cuarta unidad o la unidad número 4 tiene que ver con estos invitados por confirmar, que tienen que ver con el trabajo comunitario y territorial, género, disidencias sexuales, pandemia y comunidades, derechos humanos, cambio climático y ruralidad y cultura. Y ahí obviamente que están las fechas para la entrega de los seminarios, la entrega
digamos, la revisión y todo eso. La prueba sustitutiva que queda para el jueves 9 de diciembre y el 16 de diciembre que hacemos el cierre de semestre. Obviamente, a medida que vayamos también entrando en la dinámica del ramo, vamos a ir viendo, digamos, este tipo de cosas, la organización de los grupos. Entonces, vamos a tener un momento también de ensamble entre las dos asignaturas, así que también espero también la colaboración de ustedes. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Yo sé que van a surgir muchas de aquí en adelante y a medida que vayamos trabajando con las comunidades, a medida que se vayan organizando los grupos, vamos a presentar quizás algunas dificultades o algunas alteraciones, así que igual también vamos a estar todos funcionando de manera unidireccional. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿Profe? con respecto a las fechas de las pruebas, porque aquí eran las fechas como de las clases, y antes habló de las pruebas, pero no dio fechas. ¿Esas cuándo las vamos a tener? Acá están, mira. ¿Iban saliendo también? Sí, mira, ¿Ah, prueba sí? teórica nota individual. Sí, por ejemplo, el jueves 9 de Ah, septiembre ya, ya, tenemos la ya. primera prueba. Sí, La del informe sale el 7 del 10, y la claro. del informe grupal sale el 23 de noviembre y el seminario el 2 de diciembre. Sí, exactamente. Ah, ya, ya, no había visto eso, lo siento. Ah, Sí, ahí están. Profe, eso quería ver yo la semana de receso. Dime. La semana de receso es el 21 de El octubre. 21 al... No, mentiras. Yo sé No, que... sería del 18 al 22, Sí, creo que acá porque se... 21 es jueves. Oiga, y saben que me parece sorprendente que ustedes no tengan semana de receso en septiembre. No van a dar. No, no la dieron. Puerto Montt no la tiene. Eso me pareció terrible. Uy, sí, más este 18 que va a estar, pero potente, porque todo el mundo va a querer salir, bailar cueca, tomar muchos terremotos, comer choripanes, comer empanadas. No, a mí me parece mortal que no la hayan dado, pero pues, cuando yo sea el vicerrector académico, sí, cuando yo sea se lo aseguro que voy a dar toda la semana. No, Catherine dice obligada a llegar cura a clase. Bueno, en esa semana todos se perdonan. Después de un año y medio de estar encerrados, se les perdona. Así que si el profe llega curado, tampoco van a decir algo. No. Profe, Dime. tengo... Hola, ya lo había saludado. Tengo una consulta respecto a una de las evaluaciones que dice informe escrito que es individual. ¿Eso cómo sería? Lo que pasa es que ustedes van a tener unos elementos cuando comiencen a salir a las comunidades de observación. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que ustedes, por lo menos individualmente, comiencen a construir problemas macrosociales, comiencen a levantar información de esas comunidades de manera individual. Una vez ya tengan eso, por eso se pasa después al colectivo. ¿Sí me hago entender? Porque lo primero que van a ver en la primera parte del curso conmigo es cómo se construyen los problemas sociales, cómo hacer análisis de realidades. Entonces, cómo se configuran los territorios, qué configuración hay en ese territorio al que ustedes vayan, sea de manera presencial o sea de manera virtual en este caso. ¿Sí? Hay unos elementos que se construyen a partir de fuentes documentales, a partir de mapas territoriales, a partir de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un territorio, identifico algún tipo de problema, ese problema social es un problema social que se construye a partir de cómo está configurado lo social. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a una organización y esa organización está ubicada en cierto sector rural, ahí hay una construcción social. Entonces, ahí es cuando yo comienzo a construir ese informe de manera individual. ¿Cómo percibo yo las realidades? Ya cuando yo tenga eso individual, puedo irme a reunir con mis compañeros con una lectura social de esa agrupación, de ese territorio, de esa agrupación donde yo estoy y comenzar a hacer un trabajo más en planos más comunitarios y más microsociales. ¿Sí? Pero eso lo van a ustedes a ir entendiendo a medida que vayamos viendo un poco también la teoría con la práctica. Ah, ya, profe. ¿Sí? Sí, Pero son como esos elementos, es como una abstracción de la realidad, primero de manera individual y después sí de manera colectiva. ya. Ahí es cuando comienzan ustedes, digamos, ya a hacer análisis de realidades.
Espérenme un segundito porque tengo tantas cosas abiertas en mi computador y no encuentro la pantalla de inicio. Ya, acá está. Entonces vamos a comenzar hoy, digamos, vamos a dar un abrebocas a lo que es el enfoque comunitario desde una perspectiva muy social, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Primero, digamos, hablar del enfoque comunitario y social no significa, y esto es algo que nosotros también hacemos énfasis o queremos hacer énfasis, no significa ni ser de izquierda, ni ser de derecha, ni quiere decir que es la antítesis de la terapia ocupacional, ni es la nueva forma de ver la terapia ocupacional, sino recuerden que lo comunitario y lo social se convierte en una forma transversal también de ver la terapia ocupacional. El enfoque comunitario y social hace referencia no a un área específica, ni el área comunista, socialista de la terapia ocupacional, ni los hippies, ni los rebeldes, sino tiene que ver precisamente con la expansión en los conocimientos y tiene que ver con una forma transversal de observar la terapia ocupacional. ¿Y a qué voy yo con eso? Y es, no hay que satanizar las áreas de la terapia ocupacional, ni la disfunción física es más o menos, o niños o educativos, y los sociales diferentes, sino todos, obviamente, tienen un nivel de análisis totalmente complejo, y a medida que nosotros vamos expandiendo, e inclusive las miradas de la terapia ocupacional también se van expandiendo. Por lo tanto, digamos, el enfoque social y comunitario tiene que ver precisamente con una forma de lectura transversal de lo que pasa alrededor de nosotros y de lo que pasa en la comunidad. Algo que nosotros tenemos por dicho es que pensar en lo social es prácticamente una nueva forma de interpretar también lo que sucede alrededor de nosotros, y a medida que vamos explorando el mundo ocupacional nos vamos dando cuenta que lo social tiene que ver en tanto como la ocupación humana. Tiene que ver con esto, que tiene que hacer relación en que lo social tiene que ser inherente también a la vida humana. Bárbara dice, es inherente a lo humano y por lo tanto a las experiencias de la persona, que serían las ocupaciones. Exactamente. Entonces, cuando nosotros inclusive decimos el área social, es como si seccionáramos nuevamente al ser humano, y desafortunadamente o afortunadamente lo social está inmerso en nuestra cotidianidad. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de vida cotidiana, estamos hablando prácticamente de lo que las personas hacen en su diario vivir, muy relacionado con la terapia ocupacional. El concepto de lo social y de la intervención social comienza inclusive a volverse carne en la terapia ocupacional cuando vemos que la intervención en terapia ocupacional ya no solamente es un asunto individual, ya no solamente es un asunto biomecánico, ya no es solamente un asunto de una férula, ya no es solamente un asunto de la goniometría o de simplemente una técnica de cepilleo, una técnica de facilitación o inhibición muscular o articular. Comienza a crearse, a pensar en lo social, comienza a tener un engranaje en cuanto a lo que pasa alrededor afecta la vida de los seres humanos. Y el concepto de lo social comienza a innovarse en terapia ocupacional a medida que nos vamos dando cuenta que hay cosas que pasan a nuestro alrededor que finalmente impactan sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí prácticamente el qué es comienza a ser una pregunta que va a guiar este barco durante todo este seminario o durante la primera parte, de decir, bueno, cómo lo social y lo comunitario intervienen sobre las ocupaciones de la vida diaria, en esas ocupaciones tanto individuales como colectivas, ¿sí? Y cómo estos problemas macrosociales que se tejen hacia afuera, que inclusive a veces los vemos muy ajenos, comienzan realmente a tener una trascendencia, como factores sociales como lo económico, lo cultural, lo político, lo ético, comienzan realmente a tener un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Como un índice económico, por ejemplo, en nuestra actualidad impacta sobre la vida ocupacional de los seres humanos.
cómo el índice económico de Chile comienza a tener un impacto en las ocupaciones o en la oportunidad de las ocupaciones que nosotros hemos tenido. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que nuestras ocupaciones son producto muchas veces de lo que pasa a nuestro alrededor, del trabajo que tienen nuestros padres, el acceso que tenemos nosotros a ciertos recursos, a la educación, a planos culturales, a la ciudad, a diferentes espacios, nada más inclusive cuando ahora que yo les preguntaba a ustedes que cómo les había ido a las vacaciones, muchas veces en términos de ingreso, lo que hacemos nosotros también va a depender de eso, en nuestras vacaciones. Quien haya tenido plata para salir, pues salía, quien no, le tocaba quedarse. Dependiendo del ingreso de nuestro salario, yo siempre les he puesto un ejemplo y es muchas veces, inclusive de acuerdo a nuestras tarjetas, comemos de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestros ingresos de nuestros papás, podemos hacer más o poder hacer menos, ¿sí? Inclusive también ahí va a depender siempre en la medida que nosotros tengamos o no tengamos, va a depender inclusive en nuestras formas de almacenar el capital, no solamente el capital económico, sino hay capital educativo, hay capital cultural, capital social o roce social que nosotros le llamamos. Hay cierto nivel que eso se da en las relaciones sociales y que también está mediado por la forma en que nosotros nos ocupamos. Entonces, pensar en lo social y el concepto de lo social y la intervención social comienza a ser para nosotros inclusive parte de nuestro lenguaje como terapeutas ocupacionales. Las ocupaciones en salud, las ocupaciones en lo social no son sinónimo de salud y bienestar todo el tiempo. Eso es algo que nosotros obviamente lo hemos estado viendo. Pensar en las ocupaciones es pensar en que son productos de las relaciones sociales, la garantía de los estados y las formas de gobernanza. Miremos las 4 imágenes que estamos acá. Acá vemos diferentes formas ocupacionales, pero que dependen también de la forma de de las relaciones sociales que se tejen en la actualidad. Por ejemplo, acá vemos un grupo de una olla comunitaria estando en pandemia y acá hay digamos, un hecho social y colectivo que se ha dado mucho, pero también que son garantías de parte de los estados. Porque llegamos, por ejemplo, y son 3 imágenes que son producto de lo que estamos, o de las formas de gobernanza, y es la gobernanza está en el Palacio de la Moneda. Sin embargo, a partir de lo que la gobernanza, digamos en este caso, en los gobiernos, recae una forma en la cual las ocupaciones se convierten en un sentido social. También hablar de las ocupaciones en lo social es recordar o mantenernos vigentes dentro de la historia. Recordemos, por ejemplo, Chile, digamos, en el 73, sufre una dictadura, son 30 años de una dictadura aproximadamente, salen de una dictadura y encuentran un tipo de país totalmente diferente, ¿sí? Y a partir de esto también se han configurado las ocupaciones, no solamente para las víctimas de la dictadura chilena o las víctimas que sufrieron, sino para todo. Muchos de ustedes son hijos o son nietos de personas que fueron víctimas de la dictadura, y no solamente víctimas o que estuvieron o que fueron, digamos, torturados o que estuvieron en hechos de violencia, porque hay muchos de ustedes que inclusive son hijos o son nietos de personas que estuvieron inclusive protegidas bajo esa misma dictadura, ¿sí? Entonces, a partir de eso también hay una configuración de lo que son nuestras ocupaciones, especialmente en el territorio chileno. Hay una configuración a partir de la interacción social y la relación en conjunto con otros, ¿sí? Nosotros actualmente vemos una relación tirante entre el Estado, el gobierno y lo que están ahí, el Estado que somos todos y las formas de gobernanza. ¿Sí? Encontramos a diario un tire y un afloje entre los métodos de gobernanza y eso qué repercusiones. Actualmente nosotros encontramos una forma de gobernanza bastante extraña, digamos, con todas las decisiones que ha tomado el gobierno Piñera. Sin embargo, en estos últimos meses, a partir de la constituyente, también hemos encontrado una forma de gobernanza bastante particular y es de acuerdo a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente en Chile para este tiempo, comienzan a tejerse las nuevas formas políticas con las cuales nosotros vamos a tener que convivir en los próximos años, ¿sí? En los próximos 50, 100 años, no sé cuándo vuelve y se cambia una constitución. Entonces es importante, por ejemplo, esas formas de gobernanza van a dar garantía
e inclusive para nuestros derechos sociales, para los derechos colectivos, para los derechos naturales, ¿sí? Los derechos de la naturaleza, las formas de relación, inclusive el impacto que vaya a tener esa nueva forma de gobernanza, como lo es una constitución nueva, va a comenzar también a marcar las nuevas formas de gobernanza económica. Y recuerden que la gobernanza económica también va a impactar un poco sobre nuestros bolsillos y en lo que podemos hacer o no hacer. En nuestras profesiones, a medida que nosotros vamos viendo un mercado global, una globalización tan marcada, por ejemplo, las ciencias humanas, las ciencias de la salud, las ciencias artísticas, van reduciendo su panorama dentro de lo que es el entramado global. Por lo tanto, hay, digamos, también inclusive las profesiones comienzan a caer en ciertos niveles o en ciertos ámbitos sociales. Y dependiendo como a usted le paguen, usted va a tener una mejor vivienda, va a endeudarse más, dependiendo los ingresos económicos, usted va a tener cierto nivel y cierto capital adquisitivo que también va a marcar la forma en la que usted va a realizar o desempeñar sus ocupaciones. Entonces, aquí vemos dos planos y es un plano macrosocial que se maneja en las gobernanzas, a eso le llamamos nosotros planos macrosociales, ¿sí? Todo lo que pasa en la gobernanza de un país, el sistema económico, el sistema político, el sistema gubernamental tiene que ver con sistemas macrosociales que ustedes lo van a poder detallar, digamos, a través de las lecturas que están sugeridas. Sin embargo, ¿dónde se ve la gobernanza y dónde se materializa? En planos microsociales. Estos son planos microsociales. La gobernanza le dice a los carabineros, vayan, no sé, a controlar, o mandan al ESMAD a controlar, y esto se da en una cuestión macrosocial, pero a nivel microsocial se teje acá, en las calles, en los pueblos. Las cajas del gobierno no ayudaron o dieron, no sé, un auxilio para durante 2 cajas sociales durante la pandemia. Pero acá, prácticamente en el sistema de gobernanza o en los planos microsociales, es donde aquí a la gente no le alcanza la plata, es donde aquí a la gente no tiene para comer, es donde la gente acude a sus ollas comunitarias para subsistir y ahorrarse 1.000, 2.000 pesos del sueldo, digamos, para poder obtener este tipo de cosas. En estos planos macrosociales, personas que fueron víctimas o acá inclusive las personas que son víctimas de la represión actualmente del Estado, son las personas donde están en los planos microsociales, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos la relación de lo macrosocial en lo microsocial. Acá hay algo importante, digamos, que se teje a nivel macro y microsocial. Los índices de pobreza de Chile, estas cifras son del 2020, comparados con las del 2017, y esto, por ejemplo, da unas cifras bastante importantes de lo que son las repercusiones a nivel macro y microsocial. Por ejemplo, en el 2017, perdón, había solamente un 2,3% de pobreza extrema y había una pobreza del 8,6%. Y vemos en el 2020 el incremento pasamos de un 2,3 al 4,3%, es decir, 800,000 personas viven en extrema pobreza y no en vano el 10,8% de personas, que son 2,1 millones de personas, viven en la pobreza. Es decir, el otro 80% de la población prácticamente, ¿dónde están? Entonces acá hay unos niveles inclusive bastante altos de pobreza y extrema pobreza en Chile que van creciendo. Y esto sumándole a lo que deja una pandemia en el 2020 y en el 2021, aspectos importantes, digamos, para considerar cómo cada vez se va incrementando el nivel de pobreza y de pobreza extrema. Muy seguramente nosotros, algunos de nosotros, estamos en este 10,8%, que estamos dentro del sistema más pobre. Pero inclusive a veces esto es contradictorio porque usted vaya a aspirar a un bono social del Estado y le dice que usted no está dentro de este 10%, pero inclusive vive dentro de ese 10%, porque usted es de los que completa la canasta familiar con la JUNAEP, usted es de los que no tiene todos los días para comer carne,
o muchas veces estamos sobreviviendo a puntas de tarjetas de crédito, a punta de préstamos bancarios. Entonces es muy raro, digamos, inclusive cómo se mide este índice de pobreza extrema, porque para algunos sistemas somos pobres y para otros no. Entonces, y eso obviamente repercute en lo que nosotros hacemos a diario. ¿Qué pasa con la configuración de los estados y cuál es su impacto sobre lo cotidiano? Y acá vemos inclusive dos imágenes, y es, si no nos mata el virus, nos mata el hambre. Es algo que nosotros estamos viendo a diario, a pesar de que hay una reapertura económica y que la mayoría de ciudades de Chile están pasando, por ejemplo, a fase 4, y esto trae un impacto igual positivo sobre la economía, pero muchas veces vemos adultos mayores. Esta imagen yo la saqué de un reportaje del Mostrador, creo que es, que hablaba de que los adultos mayores no pudieron dejar de trabajar en pandemia y de lo contrario se sumaron a la pobreza. Y recuerden ustedes, por ejemplo, cuánto es el índice o cuánto es el ingreso mensual que recibe un adulto mayor como pensión en Chile. ¿Cuánto es el promedio, más o menos? O si ustedes conocen el promedio de sus abuelos, cuánto reciben de pensión. Más o menos son como de 200 a 300.000 pesos que recibe una persona de pensión, ¿sí? Y obviamente eso dentro del gasto económico diario o de lo que las Sí, personas, 150 incluso, sí, yo me estoy sí. Mi pasando abuelita 140 mm, y tiene dos pensiones. dos pensiones y tiene 170, Sí, 150. 140. Ahí Huepucha. sale. Imagínense, y es triste que un adulto mayor, digamos en Chile, tenga que pasar trabajo o tenga que, a pesar de estar pensionado, buscarse la forma o rebuscarse la forma, inclusive entre las microeconomías de un hogar, una pensión de 150 a un adulto mayor le tocaría vivir con otros dos salarios de una persona altamente productiva en edad productiva. Y aún así, yo creo que dentro de los sistemas sociales se vive con lo mínimo, con lo justo, ¿sí? Y, profe, y eso agregarle, por ejemplo, adultas mayores, o sea, mujeres adultas mayores que mucho tiempo, por lo menos acá en Chile, muchos años estuvieron sin trabajar, sin imponer, y por lo tanto no tenían tampoco AFP. Entonces, como que heredan el sueldo del marido si es que, por ejemplo, falleció, y después como que el Estado intenta como cubrir un poco con esta pensión de la pensión de solidaridad, puede ser el nombre, si alguien me ayuda. Claro. Y viendo, por ejemplo, ustedes que reportan ahí, por ejemplo, 110, 170. Y prácticamente la industria de la farmacéutica se lleva más de la mitad de los remedios que tienen, por ejemplo, los adultos mayores, cuando no les dan la garantía de los medicamentos en sus postas rurales o en el sistema de salud. ¿Sí? Muchas veces, inclusive, para mejorar las condiciones, estos adultos mayores se les va la mitad de su pensión, es decir, imagínense una pensión de 110, le quedan prácticamente 60.000 pesos. Y una persona con unas condiciones mínimas de vivienda se gastará 40.000 pesos en servicios públicos, entonces le quedan 20. ¿Y cuánto se gasta en alimentación? Si un mercado base mínimo no baja de 80.000 pesos, una dieta de tallarines, salsas y harina para hacer un pan y una botella de aceite que dura 8 días. Entonces aquí vemos inclusive dentro del orden macrosocial cómo inclusive algo que tiene que ver con la pensión de un adulto impacta sobre la vida de una persona, digamos, de un adulto mayor en este caso. Claro, imagínense. Romina dice, la entrega de los medicamentos en los centros de salud de igual forma es negligente. Y cuando hay medicamentos, cuando no hay medicamentos, al adulto mayor le toca ir al Farmatodo o a Cruz Verde a comprar eso, y obviamente le sacan porque inclusive hay pocas droguerías comunales. Inclusive las droguerías comunales también resultan siendo caras, y una persona a veces muchos de sus medicamentos los necesita para vivir. Entonces aquí vamos viendo como inclusive una política de distribución que tiene que ver con la distribución de salarios, inclusive de pensiones, tiene o impacta la vida de una persona. Entonces imagínense,
en el caso de ustedes viviendo con sus abuelos o en el caso de los adultos mayores tienen una pensión de 150 y aparte de eso, el salario muchas veces de sus papás no sobrepasa los 500.000 pesos, pues ahí ya se van sumando, por ejemplo, 650 para una casa y cuando uno va a comprobar los gastos más operativos, son personas o son familias que están sobreviviendo más, digamos, de las tarjetas de crédito y se sobreendeudan precisamente por la necesidad de cubrir gastos básicos, digamos, básicos cotidianos para que una persona se bañe, se alimente y pueda desempeñar una vida relativamente normal. Eh, Sí, no, o sea, es terrible. Si vamos a hablar de la alimentación, inclusive uno comienza a criticar que para esos cosas de impacto cotidiano tienen mucho que ver en la forma en la que las personas se alimentan, inclusive la alimentación como un acto cotidiano, como una ocupación cotidiana o como una actividad de la vida diaria. eh, Comienza inclusive uno a verlo, que el sistema económico solamente da para comprar tallarines, salsa, harina, aceite y huevos con facilidad. No alcanza para una proteína, no alcanza para comprar verdura, no alcanza para comprar legumbres, sino solamente, digamos, y después vemos los índices, por ejemplo, reportando y las campañas de que haz deporte, de que necesitamos conservar o sacan esta ley de etiquetados, que es una parte de macro social, pero la ley de etiquetados sirve simplemente para que la gente se atormente porque no tienen más que comer. Y obviamente los etiquetados más altos son los productos más baratos. Y obviamente ustedes van a un Cugat, a un Merquefácil, a un Trébol y obviamente la comida chatarra y la comida que más tienes ellos es la comida más barata, porque obviamente una persona con un sueldo mínimo, un adulto mayor, no va a ir al Jumbo a comprar productos libres de grasa o de grasas trans o todo eso. Entonces, ver cómo finalmente estos tipos de gobernanza, cualquiera que sea, impactan finalmente la vida de las personas, impactan la vida cotidiana. Obviamente lo social impacta sobre lo ocupacional, sí, o sea, impacta. Nosotros tenemos actualmente un ejemplo bastante grande y es cómo lo social, especialmente, y ahí les voy a colocar, bueno, después les mando el link, digamos, de esta columna de opinión que alguna vez escribí yo, que hablaba precisamente sobre cómo el impacto sobre las ocupaciones llega, digamos, con el virus y cómo prácticamente un sistema social va a impactar sobre lo ocupacional. Y este es el ejemplo más claro, yo creo que nunca había habido, o yo nunca había tenido un ejemplo más claro, y es cómo las formas sociales impactan sobre la vida. Un confinamiento, una apertura, una no apertura, este juego de las vacunas, las no vacunas, el juego de cobrar o no cobrar, el juego de toda esta gobernanza social que tiene que ver con las formas que se impactan. Nosotros lo vimos claramente en una pandemia, quien le tocaba salir de sus casas eran las personas que no tenían recursos, los empleados asalariados, básicamente los privilegiados que estábamos trabajando, que podemos trabajar de nuestra casa, desde nuestra casa pertenecemos a otro grupo social, pero no es el común denominador. Encontrábamos los buses, las micros, los intermunicipales llenos porque había gente operaria, gente del común que le tocaba salir a trabajar, gente en los metros, en todos los servicios públicos, atestados y obviamente unos pocos desde su casa pudiendo hacerlo todo vía de remota. Entonces, eso es prácticamente como una decisión macro, afecta la rutina, inclusive el mismo confinamiento que nosotros tuvimos hace parte de esas relaciones microsociales con lo cotidiano. ¿Cómo se configura la ocupación a partir de las dinámicas sociales? Para hablar de lo social es necesario tener presente los escenarios políticos, económicos, culturales y educativos, como yo se los he mencionado, como un tejido articulado en el cual se desenvuelve la vida cotidiana. Lo social es a su vez la comprensión del sistema de redes y de relaciones que ocurren entre los contextos, los sujetos y las comunidades, lo que implica conocer las relaciones entre planos macrosociales y espacios microsociales más cotidianos.
Esto prácticamente es el resumen de lo que yo les he hablado anteriormente, dicho con mejores palabras y escrito, obviamente, digamos, de mejor manera, pero es ese entretejido y lo articulado que se vuelve la vida cotidiana entre lo que pasa a nivel macrosocial y lo que pasa a nivel microsocial o en las comunidades. Para nosotros, entonces, ya un plano microsocial, hablando ya en términos de terapia ocupacional, sería algo más comunitario. ¿Qué es el concepto de comunidad? Comenzamos nosotros a preguntarnos qué comunidades o qué comunidades pertenecemos y qué características presentan las comunidades. Entonces, ¿cuál sería el concepto de comunidad que tienen ustedes? ¿Qué significa comunidad para ustedes? Profe, Dime. yo me acuerdo de la clase del semestre pasado que dijo que como que el primer momento comunitario era la familia cuando nacemos. Sí, creo que Así que yo lo entiendo así como las redes de apoyo donde uno está, no sé. claro, ya tejiendo un poco más delgado, digamos, cuando nosotros formamos de comunidad o cuando hablamos de comunidad o hablamos del sentido mismo de comunitario, comienzan ya este tipo de cosas, de intercambios, de enlaces. Hay diferentes tipos de relaciones que nosotros tenemos con las comunidades o esos vínculos. Hay vínculos más utilitaristas, vínculos más afectivos, por ejemplo, la relación de familia, que es una comunidad más micro, es una relación socioafectiva, es una relación inclusive bastante entrañable, no es la misma relación que yo tengo con la comunidad de mis compañeros de trabajo o con la comunidad de mis compañeros de estudio, porque finalmente los vínculos y los intercambios, que es otra de las palabras que ustedes van a escuchar mucho, que tiene que ver con vínculo e intercambio, tiene que ver con el tipo de intercambio. Hay intercambio de tipo económico, por ejemplo, cuando yo tengo una relación bancaria o cuando tengo una relación con el sistema educativo, puede haber un vínculo educativo, ¿sí? Que es como la relación que tenemos nosotros, que hay una serie de vínculos, nosotros no nos queremos, no nos amamos, pero si hay un vínculo de respeto, digamos, entre estudiantes, profesores, hay un vínculo que nos une y es el cariño y el amor por la terapia ocupacional, o hay un vínculo que nos une con algunos, que puede ser, por ejemplo, la pasión por el área comunitaria. Quizás hay otros vínculos que ustedes pueden tener más cerca con personas que les gusten más lo clínico o lo carcelario o lo educativo. Entonces hay algunas, exactamente, Paula lo dice, que comparten valores o intereses en común o características en común. Es precisamente eso, es como ese concepto de comunidad se va tejiendo a través de lo que nosotros tenemos o los planos comunitarios. ¿A qué comunidades pertenezco o pertenecen las personas? Obviamente hay unos planos súper diferentes a diferentes tipos de comunidades. Cada uno de nosotros pertenece a cierto grupo de comunidades o a ciertas personas con las cuales tenemos ciertas cosas en común. Podemos pertenecer a diferentes grupos, comunidades educativas, religiosos, de deporte, a comunidades por identidad sexual, a comunidades por género, a comunidades por intereses o gustos personales. Tenemos inclusive grupos de amigos para carretear, grupos de amigos para salir a comer, tenemos grupos de amigos con los cuales estudiar, tenemos los amigos del colegio, los amigos de la universidad, los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. Tenemos inclusive ahora conceptos de comunidad virtual, ¿cierto? Nosotros tenemos inclusive un montón de seguidores, tenemos seguidores que conocemos, que no conocemos, que están en las redes sociales y también inclusive comenzamos a ser parte de comunidades que tenemos ahí. Entonces estas comunidades también nos van tejiendo a nosotros. ¿Qué características poseen las comunidades? Ya inclusive Paula lo dice ahí, hay características de unión, características de pensamiento, de forma de ser, comunidades por género, ¿sí? Comunidades inclusive por nacionalidad, por identidad. Existen diferentes formas y características a las cuales pertenecemos dentro de la comunidad. ¿Existen comunidades a nuestro alrededor? Sí, obviamente nos interesa siempre las formas de las comunidades.
¿Qué nos interesa saber de las comunidades? Nos interesa conocer la forma en que se organizan, las formas en que se tejen las relaciones, cómo se construyen inclusive los territorios a partir de las comunidades. Nos interesa saber los planos comunitarios. Hay planos transversales, planos ontológicos. Existen diferentes formas de comprender las comunidades, cómo llegan, inclusive desde su historicidad, a un territorio, cómo permanecen en el territorio, cómo se fijan en las costumbres. Todas las comunidades tienen formas de analizar también. Y obviamente lo que nos interesa a nosotros es saber lo que hacen en lo cotidiano. Los sistemas sociales están fuertemente ligados a las decisiones y elecciones de vidas cotidianas. A nivel macrosocial, la configuración cultural, económica y sociopolítica influye en las construcciones de las múltiples relaciones de los sujetos. Es decir, que nosotros estamos ahí inmersos. Sin embargo, las relaciones se materializan en los planos microsociales, en lo cotidiano y en las relaciones uno a uno entre las personas. Y eso solo se logra cuando yo voy, por ejemplo, a comprar el pan a la tienda y le digo, hola vecino, y ya me conocen. Cuando yo voy por la marraqueta a la esquina, cuando voy al Fruver, o cuando yo me saludo con la vecina del lado, o cuando ya me conozco todos los problemas que le pasan a la vecina, cuando toda la cuadra se entera de lo que pasa en una sola casa. Ahí es cuando las relaciones uno a uno entre las personas van realmente haciendo una construcción, tanto en las prácticas individuales y subjetivas como en la relación con la comunidad, donde se encarna lo económico y se tejen las relaciones políticas asumidas entre los sujetos. Entonces, básicamente que nosotros cuando tejemos esos planos comunitarios, ya sea desde la familia, ya sea con el barrio, ya sea con mi grupo de amigos y conozco más de la vida de esas personas en el uno a uno, ahí es cuando prácticamente tenemos una relación macro y microsocial y es donde lo comunitario se vuelve tangible. Por lo tanto, un enfoque comunitario sin pensar en lo social no es posible y pensar en lo social y materializarlo en lo comunitario tampoco sería viable. Tenemos que tener esa relación todo el tiempo de por qué esa persona está ahí en ese plano comunitario y cuál es el producto de lo social, pero también cómo esto comunitario en lo micro y en la relación uno a uno va a llegar a tener un impacto en lo social, que por eso es indispensable salirnos un poco de las intervenciones individuales y pasar un poco a las intervenciones sociales, ya no con simplemente actividades terapéuticas, sino algo que nosotros vamos a ver más adelante, que se llaman dispositivos de intervención social. Y los dispositivos de intervención social tienen unas características específicas. Los dispositivos de intervención social no solamente son sobre los sujetos, son sobre los territorios. Para los que sean más ambiciosos, los dispositivos de intervención social pueden también generarse a nivel administrativo, a nivel público, político. Los dispositivos de intervención social también me permiten crear macroestructuras, también inclusive los dispositivos de intervención social, cuando ustedes sean los directores de un DIDECO, cuando sean los directores de un programa de intervención, un programa hospitalario, ahí también se crean dispositivos de intervención social que se articulan obviamente bajo unas políticas públicas que son macrosociales. ¿En qué se ocupan las comunidades y los colectivos? Hay ocupaciones en comunidad, ocupaciones colectivas, ocupaciones individuales. Algo que, digamos, yo quise traer es esa trama que encontramos adentro, que tiene que ver con un tejido muy chileno, pero así prácticamente aquí se teje lo macrosocial y lo microsocial. Es una urdimbre en la cual se cruzan los diferentes hilos, se cruzan las condiciones de los sujetos, se cruzan las identidades, se cruzan las cotidianidades, se cruzan las ocupaciones. Ocuparnos en comunidad hace parte de lo que somos nosotros en esencia. Como lo decía su compañera, yo alguna vez les dije, la familia es el primer centro comunitario y ahí es donde aprendemos a conversar, aprendemos a hablar, aprendemos de nuestras costumbres, nos autoidentificamos y por lo tanto ahí comienzan a ser nuestros primeros tejidos comunitarios, cuando vamos donde las tías, donde los tíos, cuando nos llevaron al jardín, cuando vamos a los colegios, a las universidades, ahí también comienzan a entretejerse diferentes formas de pensamiento, inclusive lo que usted es ahora como mujer, como hombre, como se autoidentifique, es el producto de una construcción social, a lo que se dedican sus tiempos libres, la elección que tuvo al elegir una profesión como la terapia ocupacional para estudiar, la universidad, es producto
de la relación macrosocial y microsocial para convertirse en ocupación. La importancia en la relación de la comunidad tiene que ver primero con el análisis social, el concepto de ocupación que nosotros tengamos, la cotidianidad de esas personas, la comunidad y principalmente también la persona. Entonces aquí encontramos diferentes planos, desde la persona, para las personas que son un poco más reduccionistas, de solo analizar, pero encontramos otros planos como el comunitario, lo cotidiano, la ocupación y lo social, que van jugando un hecho importante, digamos, en la relación de lo social y lo comunitario. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Obviamente nos toca primero, digamos, como terapeutas, comprender las dinámicas sociales y para eso va enfocado, digamos, este primer módulo, las relaciones y sus tipos y sus análisis, entendiendo lo común y analizando lo que se entiende también por ocupación y cotidianidad. Súper importante que para nosotros sea clave eso. No existe ocupación sin un sentido comunitario, no existe lo común si no hay relación, y no hay tipos de relaciones y no existen esas relaciones si no existieran las dinámicas sociales. Por lo tanto, inclusive nosotros vamos a ver algunos videos, vamos a leer algunos autores o vamos a ver sus principales corrientes de pensamiento filosófico que tienen que ver con ese análisis social. Hablar de capital cultural es hablar de cómo se construye no solamente la riqueza económica, sino a lo que nosotros estamos hablando de capital como lo expone Marx o como lo expuso Marx, hablando, digamos, de la elocuencia del lenguaje, cómo se construye la realidad a partir del lenguaje, también construye las dinámicas sociales y todo eso se ha hecho a través de diferentes formas en las cuales los seres humanos se han ocupado a través del tiempo. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, comentarios. Profe, Dime. por ejemplo, cuando uno trabaja así como en comunidad, es normal o como más habitual que sea un equipo multidisciplinario más que un terapeuta solo, ¿o no? ¿O igual se puede solo? O sea, igual hay hartos avances de terapia ocupacional sola en planos comunitarios que también se avanza mucho. Yo creo, o sea, las dos experiencias, tanto individual, o sea, tanto una terapia ocupacional sola como una terapia ocupacional interdisciplinaria, son necesarias. Sí, lo que pasa es que uno a medida del tiempo se va dando cuenta que la terapia ocupacional no lo es todo. Sí, o sea, que uno no puede dárselas de superhéroe, Claro, de sí, decir pues. que lo va a lograr todo porque para eso necesita. Pero sí, también hay experiencias de terapia ocupacional donde vamos solamente a las comunidades. Creo que con ustedes el semestre pasado vimos algunas experiencias comunitarias, no me acuerdo si las vimos o no, pero también donde hay planos donde uno puede ir como terapeuta ocupacional a reaprender de las comunidades, pero también hay experiencias colectivas, ¿sí? A mí me pasó el año pasado con las ollas comunitarias, que yo fui como terapeuta ocupacional y había un grupo de profesionales, fonoaudiólogos, educadores, sociólogos, pero era otra cosa, ¿sí? A diferencia de decir, yo voy con mi rol como terapeuta ocupacional, pero de las dos formas de las dos formas se aprende y de las dos formas son válidas, ¿sí? Lo que pasa es que eso también depende en el papel en el que yo vaya. Sí, que eso también es importante. Si yo voy como interventor, si voy a una comunidad indígena como terapeuta, ¿cómo voy a llegar a hacerlo? Si voy simplemente a observar, si voy a involucrarme con la comunidad, si voy a ser parte o simplemente voy... Sí, existen diferentes formas también de relación comunitaria, tanto interdisciplinaria, mente como individual, porque hay prácticas que uno se involucra con la comunidad y aprende más de la comunidad cuando se inserta, así como hacer investigación, acción participativa, que uno está dentro de la comunidad, aprende de la comunidad, a simplemente hacer un interventor, ¿sí? Que uno simplemente va a aplicar un instrumento, una actividad y sale de la comunidad. Entonces hay diferentes planos de actuación, pero las dos son importantes, tanto ir como en su rol solitario, que uno puede también garantizar y hacer un trabajo más especializado, pero también es importante la interlocución con otras disciplinas, digamos que tienen una mirada también totalmente diferente, ¿sí? Ujú. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Estamos creo que sobre la hora.
Eso, muchachos. Yo les subo esta tarde, les mando el link para que puedan conectarse el día jueves en el horario que nos corresponde. Vamos a tener dos partes, como una de, porque son dos bloques gigantes que tenemos ese día, entonces vamos a tratar de igual darnos un espacio a mitad para que podamos retomar. Entonces yo les envío el link del Drive donde va a quedar esta grabación y donde va a quedar el material de soporte. Igual si ustedes tienen material que puede alimentar también y que puede ser de interés, también igual lo pueden ahí subir. Sin embargo, yo les voy a dejar lo que les decía, los links están casi puestos ahí para que usted simplemente le haga clic y abra la lectura y puedan leerla de manera más fácil. Si hay alguna lectura que no encuentran, por favor me lo hacen seguir. Creo que hoy me llegó un correo de la delegada, la tengo acá, que creo que es, a ver, la delegada de este curso, Constanza Godoy. O sea que cualquier cosa, Constanza, me puedes escribir si los compañeros no encuentran alguna cosa o los links no sirven, para pasarles el nombre completo y que ustedes lo puedan buscar. Entonces, eso, muchachos, nos vemos el jueves y un gusto volverlos a tener en clase. Qué chévere la participación, así que nos vemos el jueves con sus lecturas previamente ya hechas y para que sigamos conversando de esto de la construcción de lo social. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, Gracias, profe, que estés profe. bien. Chau. Chao, profe. Señora. Chao, profe. Chao.